Pues damos de nuevo también un saludo a las personas que nos siguen telemáticamente. Hoy hemos empezado un poquitín más tarde porque hemos estado muy bien adorando y orando juntos y al Señor no le podemos poner tiempos. Entonces, disculparnos la espera. Vamos a regresar de nuevo al capítulo 2 de Levítico y hoy vamos a estar en los versículos 4 al 7. Hemos terminado en nuestra última enseñanza, en nuestro último sermón, hablando, como digo, acerca de toda la relevancia, de toda la importancia, de todo el significado, ¿verdad?, que este capítulo 2 de Levítico nos va trayendo al corazón en cuanto a todo lo que podemos ver de la humanidad de Cristo. El libro de Levítico nos habla de 5 sacrificios importantes. Uno es el de holocausto y los otros 4 son ofrendas. Son las ofrendas de cereal, la cual estamos estudiando, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de expiación. Hemos podido ver que en la ofrenda de cereal o la ofrenda de harina difiere de las otras ofrendas en que aquí no hay un elemento en el propio sacrificio con sangre, es un sacrificio sin sangre. Y por lo tanto nos está hablando acerca de Jesucristo en su humanidad, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Cuando nosotros contemplamos, como digo, esta ofrenda, aprendemos juntos. Esta propia palabra nos instruye, nos enseña de la importancia de parecernos a Cristo en todos estos elementos que acompañaron a su vida, en todo lo que nos enseña el simbolismo de esta ofrenda. Es verdad que cuando hablamos de Cristo no podemos hablar de Él sin tener en nuestra mente y en nuestro corazón su sufrimiento en la cruz, su muerte en la cruz. El sufrimiento por el pecado, el sustituir a los hombres en esa cruz y el cargar la ira de Dios, sufrir evidentemente la ira de Dios en beneficio de los pecadores y por supuesto para poder obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos del libro de Levítico, en el régimen levítico eran totalmente incompatibles aquella ofrenda que realmente estaba relacionada con olor grato y aquellas que estaban relacionadas con el pecado. Se distinguían en su propio significado y en su propia práctica. Ellas son, como digo, tipos. Cristo es el gran antitipo, o sea, es el gran cumplimiento que recoge y acoge en él mismo todo lo que aquí podemos ver y entender. Y nosotros en la cruz lo vemos todo. Le vemos a él muriendo, le vemos a él sufriendo, le vemos a él siendo sepultado y resucitando y realmente pudiendo cumplir todos los aspectos de todo lo que tenía que ver con estas ofrendas. Entonces él en la propia cruz evidentemente fue el gran antitipo relativo a la propia ofrenda de holocausto. Entendemos que su humanidad en lo que estamos aprendiendo va desde su nacimiento y hasta su muerte, pero en la cruz Cristo fue un holocausto también. Y por lo tanto, como holocausto fue un olor grato a Dios en todo lo que él vivió y experimentó en esa cruz. Y como digo, en el régimen de Levítico tenemos que separarlo de la ofrenda por el pecado. Son 2 cosas incompatibles en el libro de Levítico. En Cristo se cumplen porque él es el gran cumplimiento de estos tipos. Entendemos esto, ¿no? Entonces podemos ver, como digo, todo este desarrollo y podemos anhelar la experiencia relativa a la unción, relativa a todo lo que el Espíritu Santo es y representó en Jesucristo y lo que debe de ser y representar en nosotros para poder vivir esa vida agradable a Dios. Por otro lado, en cada elemento que hemos estudiado, tanto aquellos prohibidos como aquellos admitidos, también hemos visto partes importantes que el propio creyente tiene que vivir. Hoy vamos a ver las distintas maneras en las que se preparaba esta ofrenda. Y esto es muy interesante.
porque nos van a hablar de los sufrimientos de Cristo previos o anteriores a la cruz. Entonces vamos a leer en el capítulo 2 de Levítico, entre los versículos 4 y 7. Dice así: cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, el término cocer es el que está representándonos en cierta manera estos sufrimientos, en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite. De esto hemos visto ya. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Entonces podemos ver que la cocción llevaba siempre el mismo elemento, esa flor de harina, que después estaba acompañada de estos ingredientes que también a su vez tienen ese significado importante. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta ofrenda en las diferentes formas, tanto en horno como en sartén, como en cazuela, tipifican y significan los padecimientos de Cristo sin morir por el pecado. Esto es importante, ¿sí? Aquello que tiene que ver con sus padecimientos sin relación con su muerte por el pecado en la cruz. Vamos a ver tres aspectos diferentes de estos sufrimientos. El primero será sufrir por la justicia. Ese será el primero. El segundo será sufrir por la simpatía o amor hacia otros. Y el tercero será sufrir por la propia anticipación de lo que la cruz representaba y significaba. Esto es muy importante. Esto es profundo, es fundamental para aquellos que, como digo, queremos vivir como cristianos verdaderos en un mundo de mucha imitación a lo que el cristianismo es. Esto es muy importante para aquellos que queremos caminar en la senda de la justicia, en el camino angosto, en todo aquello que nos identifica y nos asemeja y lleva a que nuestras vidas se parezcan a nuestro Señor. Y no solamente a nuestro Señor como el ejemplo supremo, sino también a todos los ejemplos que la propia palabra de Dios nos dejó para que también nos parezcamos a ellos en la manera que también ellos se parecieron a Jesucristo. Lo primero que estamos viendo es los padecimientos por causa de la justicia. Esto es un tema delicado y es un tema que hay que ajustar bien. Yo esta mañana oraba y trataba de decir: Señor, por favor, permíteme ser muy correcto en lo que voy a tratar de decir, porque es bastante sensible. Hay una diferencia entre padecer como justo por amor a Dios y hay una gran diferencia con padecer en lugar de los hombres de parte de Dios. Aquí es donde estamos viendo la diferencia en cuanto a estos padecimientos. Cuando Cristo le vemos padeciendo en lugar de los hombres de parte de Dios, le estamos viendo padecer en la cruz. Cuando a Cristo le estamos viendo padecer como un justo por amor a Dios entre los hombres, le estamos viendo padeciendo a causa de la justicia. En esto nosotros podemos compararnos, en esto nosotros podemos imitarle. Sabemos perfectamente que nosotros no podemos imitarle a Él en lo que fue su muerte por los pecadores. Solo Él pudo estar en esa cruz 6 horas. Solo Él pudo sufrir la ira divina por amor a nosotros. Solamente Él pudo soportar y cargar el pecado. Solamente Él pudo llevar nuestras enfermedades. Solamente Él pudo, en esas 6 horas, de las cuales 3 se produjo ese momento donde el Padre lo abandonó, solo Él pudo experimentar esto.
Y ese es un terreno donde los hombres nunca podremos entrar para curiosear. Es un terreno donde los hombres nunca, nuestra inteligencia ni nuestra comprensión llegará a entender cómo fue ese momento donde el Hijo y el Padre estuvieron separados por causa del pecado que el Hijo estaba cargando aún sin pecado. Recordamos siempre esto. Él fue hecho pecado. 2 Corintios 5:21. Hecho pecado no significa que en ningún momento el Hijo de Dios tuvo algo de pecado en su carne ni en su espíritu. Fue la ofrenda por el pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia, fuésemos justificados, fuésemos perdonados. Entonces, en el momento en el que el Hijo derrama su sangre, expira su último aliento, muere humanamente en esa cruz, esos momentos previos a los que el propio Hijo cita el Salmo 22 y los propios evangelios recogen Elí, Elí, lama sabactaní, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es un asunto que nosotros no tenemos entrada a ese misterio. Pero el Padre sintió el pálpito y el sufrimiento del Hijo como nadie. Fue un momento de gran sufrimiento, de gran sensibilidad. Aquello que en la eternidad esencial y sustancialmente estaba perfectamente unido, por un momento se separó por causa de nuestro pecado. Esto no me lo puede explicar nadie con palabras que puedan satisfacer la grandeza, el alcance de este momento. Solo Dios. Y solo la fe lo puede aceptar y entender. El Espíritu Santo es aquel que por un momento revela a nuestros corazones la potencia de esta verdad y es capaz de hacer que un hombre caiga de rodillas pidiendo perdón a Dios arrepentido, sin haber leído nunca ni un solo capítulo de teología, sin haber leído ni un solo libro y ni tan siquiera haber leído la Biblia, solamente escuchando el Evangelio. Un hombre puede entrar y comprender lo que aquí pasó y arrepentirse y nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. Esto es algo maravilloso, esto es algo glorioso. Ese es el sufrimiento de Jesús, que nadie sufrirá como Él sufrió. Ese es el sufrimiento de Jesús que siempre producirá admiración en nuestros corazones. Ese es el sufrimiento de Jesús que Dios en su propia gracia y en su propio amor solo a Él le permitió vivir para poder exaltarlo hasta lo sumo. Eso nosotros nunca lo viviremos. Pero nosotros somos el resultado de su muerte. Sabemos perfectamente que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Eso sucedió en la cruz. Y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:24. Entonces nosotros ya tenemos una vida nueva, una nueva naturaleza, que aún entendiendo que nosotros hemos experimentado lo que es el pecado y el no, entonces nosotros podemos parecernos a Él en vida. Nosotros podemos vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, sentir como Él sintió, amar como Él amó, entregarnos como Él se entregó como hombre bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto es lo que te tiene que preocupar, lo que me tiene que preocupar, lo que nos tiene que preocupar, porque aquí están todos los problemas que los creyentes y los cristianos tienen siempre. La pérdida de atención a lo que realmente Cristo es y representa en la vida. Cambiamos esto por un entretenimiento bíblico, cambiamos esto a veces por formas de vivir, por amistades, por relaciones, y nos olvidamos de aquel que siempre tiene que ser el punto de partida, el punto principal de nuestra existencia. Esto es lo que nos va a hacer diferentes en la vida. Esto es lo que va a hacer de ti un hombre o una mujer de Dios. Y fallar en esto es lo que hará de ti una persona que casi, pero se queda en el casi, como Agripa. Agripa fue el casi cristiano. Casi me convences. Casi acepto lo que me dices. Hay mucha gente que después de años en la iglesia siguen viviendo en el casi. Porque no hay un convencimiento pleno en el corazón. Porque no hay una unción plena. Porque en realidad no hay una intención de ser como Jesús. Esto debe de hacernos pensar. Amén.
Esto debe de preocuparme a mí cada minuto de mi vida. Cada vez que de mi mente, que de mis ojos, que de mi boca, que en mis oídos, que con mis manos me acerco a propósitos, yo debo de pararme sobre el principio fundamental que el libro de Levítico nos enseña y que el propio Pedro nos recuerda en su primera epístola, capítulo 1, verso 16, citando el capítulo 19 y 11 de Levítico: sed santos como yo soy santo. Eso no es una palabra de Dios que está pidiéndonos nuestro parecer. Eso no es una palabra de Dios que nos está diciendo o nos sugiere que ese sería el mejor camino. Eso es un imperativo. Es una orden de Dios a nosotros. Sed santos como yo soy santo. Y a la vez es una gracia de Dios por permitirte ser santo cuando tú y yo lo único que éramos era unos pecadores que merecíamos el infierno. Eso es todo lo que tú y yo merecíamos en la vida. La muerte y el infierno. Y Dios tuvo a bien, como digo, rescatarnos. Y en base a esta gracia y a esta bondad, nosotros debemos demostrar que comprendemos los conceptos. Y entonces, a partir de aquí, podemos identificarnos con Jesús. Como digo, vivir una vida semejante a la que Él vivió, como Juan nos enseña en su primera epístola, capítulo 2, versículo 6, o Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 21. Andar como Él anduvo, o sencillamente seguir sus pisadas. Por otro lado, ahora tenemos, ya dejando un poquitín al margen lo que nunca vamos a poder ser, lo que nunca vamos a experimentar y lo que nunca vamos a hacer, y comprendiendo el gran cumplimiento que Cristo fue de todas estas verdades que estamos enseñando, ahora nos vamos a quedar, como estamos haciendo a lo largo de varios domingos, en su vida, en esos 3 años y medio ministeriales y por supuesto en su vida desde su nacimiento hasta el comienzo de su ministerio. Hemos visto que hay claras ausencias informativas. Tenemos de Jesús hasta los 12 años y a partir de los 30, por lo tanto hay un lapso de tiempo del cual sabemos muy poco. Ahora vamos a hablar de aquello que tiene que ver sufrir por causa de la justicia. Y quiero en esta mañana diferenciar 3 cosas importantes para centrarnos en lo que esto representa y significa. El cristiano puede sufrir de muchas maneras, incluso maneras relacionadas con la propia justicia, pero no todas significan lo que aquí se pretende decir. Un cristiano puede sufrir sencillamente por pecar. Por desviar su camino, por hacer aquello que no agrada al Señor. El pecado siempre trae sufrimiento, siempre trae tristeza, siempre trae agonía. David nos enseñó esto, pero en la misma manera que David pecó, fue un hombre que supo arrepentirse. Y por lo tanto, la gracia de Dios también nos enseña que un pecador arrepentido o cualquier creyente que cae y se arrepiente también es una muestra de gracia y de misericordia de Dios, la cual siempre debemos de respetar, alabar a Dios por ello y nunca señalar al creyente por el pecado cometido. Pero esto no es sufrir por la justicia, esto es sufrir por el pecado. Es muy diferente. Otras veces los cristianos sufren sencillamente por enfermedades imprevistas, circunstancias imprevistas, inesperadas, esperanzas puestas en la vida que de repente se ven truncadas por una enfermedad, esperanzas puestas en la vida que se ven truncadas por la propia muerte. Es muy duro para los cristianos, aún sabiendo que nosotros vamos a reencontrarnos y vamos a compartir un lugar juntos, la despedida. La ausencia de vernos, de estar juntos, es muy doloroso para los creyentes. Por eso la Biblia habla de esta tristeza. La separación siempre es dolorosa.
Un decir adiós sabiendo que nos vemos, o un hasta mañana sabiendo que nos vemos, o despedirse de nuestra esposa en el lecho matrimonial, darse un beso y hasta mañana, y saber que está ahí respirando y latiendo su corazón, dar un beso a tus hijos en sus habitaciones, sencillamente decir un hasta luego. Todo esto es muy lindo y muy bonito. Es fácil y es un gran disfrute. Pero decirle a una persona adiós hasta la eternidad es muy profundo. Y eso, los que estamos aquí, es posible que alguno haya vivido algo, o posiblemente nada. Tenemos viudos entre nosotros, hombres que han tenido y que posiblemente tienen una relevancia, una opinión mucho más trascendental que la mía. Pero eso no significa que esta opinión que yo esté dando aquí en esta mañana sea correcta. Por lo tanto, estas circunstancias tampoco es sufrir por causa de la justicia. Son sencillamente sufrimientos que vienen por situaciones de la vida. Sufrir por causa de la justicia es sufrir por la oposición que este mundo tiene al cristianismo. Sufrir por causa de la justicia es sufrir por el desprecio que este mundo tiene al cristianismo. Sufrir por causa de la justicia es sufrir la persecución que los creyentes y que la Iglesia han tenido a lo largo de su historia y tendrán hasta el regreso de Jesús. Y aquí es donde las cosas son diferentes en la vida de unos y de otros. Vamos a ir a Mateo 5. Versículo 10. Y conviene decir que el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, 12 y en la primera carta de Pedro capítulo 3, 14 enseñan la misma verdad que Jesús enseñó. Mateo 5, 10 enseña lo mismo en las palabras de Jesús que Pablo enseña a Timoteo, segunda de Timoteo 3, 12. Y lo mismo que el apóstol Pedro enseña en su primera epístola, capítulo 3, versículo 14. Dice así el Señor Jesucristo. Estamos al comienzo del Sermón del Monte, un pilar del cristianismo. Estamos en las últimas bienaventuranzas, aquellas que nos hablan del carácter práctico del verdadero salvo. Estamos ante 8 pilares de la fe, 8 verdades que distinguen los casi de los que verdaderamente son, los creyentes de los que falsamente profesan fe. Y ahora nos dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, tenemos una regla que nosotros podemos seguir en cuanto a la propia vida anterior de aquellos que el Señor nos ha dejado su ejemplo en la Biblia. Todos experimentaron lo mismo. Ellos fueron despreciados, perseguidos, vituperados, fueron muertos por defender la justicia. Ahora, esto es un asunto bastante profundo. Estamos en tiempos donde llamamos a veces aceptable a lo que, como digo, no es del todo adecuado. Cuando Pablo enseña a Tito a ir a la iglesia en Creta y corregir lo que es deficiente, está hablando de la iglesia, ¿sí?
Y lo que es deficiente es aquello que realmente no da el mínimo normal. O sea, no hay una manera de suavizar más, de pedir menos, de exigir menos que esos mínimos a los cuales ciertas circunstancias, ciertas experiencias de los creyentes no alcanzaban. El otro día hablaba con un compañero, un hermano en la fe, y hablábamos acerca de que hoy posiblemente el cristianismo vive un poquito enfocado en muchas cosas que nos identifican, y llegamos a ver a los hombres de la Biblia como esos héroes de la fe, lo cual es una verdad porque el propio escritor bíblico los cataloga así, pero no dejan de ser personas cuyas experiencias están muy lejos de la nuestra. Y a veces las personas saben mucho de Jeremías, por ejemplo, ¿no?, que es ahora objeto de nuestro estudio, y ven a Jeremías en ese cepo, y ven a Jeremías despreciado, y llegan a pensar que su cristianismo es así. Y llegan a pensar por un momento que se identifican con Jeremías, pero su vivir diario está muy lejos del carácter de Jeremías. Esto es un autoengaño. Esto en cierta manera es el mayor error, el craso error, donde yo puedo meter mi vida inconsciente, sutilmente y casi imperceptiblemente y sin darme cuenta. Pensar que estoy entendiendo la Biblia, pensar que realmente estoy viviendo lo que la Biblia dice y sin embargo no llegar a los mínimos exigidos por la Biblia. Hablo a creyentes. Se puedo ser yo. Entonces, este tipo de héroes que nos impactan, si realmente su verdad no está haciendo una obra en nosotros, que es la palabra de Dios, esa verdad que se nos cuenta acerca de cualquier situación histórica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si esta verdad no es una realidad en nuestros corazones, nosotros no estamos padeciendo por causa de la justicia. Nosotros realmente no estamos sufriendo ninguna contradicción. Hay muchas personas aquí que no saben lo que es un no. Y los poquitos no que han escuchado se enfadan diariamente. Solamente en aquello que contradice lo que nosotros queremos. Imagínate cuando lo que contradice en verdad es mentira, como se nos enseña aquí. Imagínate cuando lo que nos contradice realmente es algo que injustamente viola la verdad justa que tú crees. ¿Tendremos la capacidad de soportarlo? Cristianamente. Cristo dijo que seremos bienaventurados, que somos bienaventurados, felices, macarios, si somos capaces de experimentar y de soportar aquello que Él vivió en vida y aquello que los creyentes también vamos a vivir en vida. A veces estamos en campos de entrenamiento que deben de redundar en un fruto más evidente de nuestra vida. Y ese fruto solamente va a venir cuando la palabra de Dios se hace real en nuestros corazones. Cuando realmente no es Jeremías tu héroe, sino sencillamente tú comprendes el principio de esa verdad y lo puedes identificar en ti. Tú estás viviendo esa verdad. No necesariamente tiene que ser un padecimiento a causa de la justicia. Esas son situaciones que pueden darse o no pueden darse o que no se dan habitual o constantemente, aunque vienen tiempos al mundo donde la Iglesia va a vivir muchas cosas de esta y no debemos de obviar que hay muchos creyentes en el mundo que están constantemente siendo perseguidos por causa de la justicia. Entonces nosotros, como digo, en nuestras situaciones cómodas, tranquilas, es una gran oportunidad de realmente prepararnos, disponernos y ver cuánto de la experiencia cristiana hay en mi propio corazón. Esto es lo que debe de preocuparte, hermano. Aquello que no alcanza. Y pon manos a la obra. Ponte a trabajar. Dinamita
con las verdades de Dios, todos los obstáculos, todas las defensas, los baluartes carnales y mundanos que se levantan en nosotros contra el conocimiento de Dios, y lleva tu vida sujeta y cautiva a la obediencia a Cristo por la palabra. Pero esto es una cosa, y otra cosa es leer la palabra y no actuar en consecuencia, que eso también pasa. Entonces solo hay dos maneras de vivir la palabra. Una es que la palabra actúe y lleve nuestra vida sujeta, y lleve nuestra vida en ese carácter de esclavitud, ese doulos, ¿no?, que se nos ha enseñado, en esa obediencia a Cristo, o sencillamente leer la palabra, seguir avanzando en una manera, como digo, cómoda, tranquila, que no falte ningún capricho en la vida, que tenga todo lo que quiera tener y pensar que estoy viviendo como cristiano. Bueno, los jovencitos tenéis que poner mucha atención a lo que estoy diciendo, porque estáis empezando a fundamentar vuestra vida y es el momento de pensar que de lo que hoy estáis fundamentando resultará los hombres que seréis y las mujeres que seréis mañana. Amén. ¿Con qué? Vuelvo a repetir, el joven debe de fundamentar. El joven limpiará su camino guardando la palabra. Pero la palabra solo se puede guardar en la experiencia. Y esta es es el asunto, ¿verdad? Observa que lo que Cristo nos está enseñando tiene que ver con lo que la iglesia va a vivir, es más, con lo que los cristianos tienen que vivir y aquello que los propios cristianos les va a dar un carácter diferencial de bienaventurados. Entonces, esto es importante. Si tú observas, Pablo, si vamos a estas, como digo, en la primera carta de Pedro, viene a decir lo mismo y vamos a estar después. Pero ahora vamos a ver las palabras de Pablo en un contexto bastante importante, muy importante. El verso 12 de la segunda epístola del apóstol Pablo en el capítulo 3 nos habla del carácter de los hombres en el contexto de los postreros días. O sea, más que nunca estamos acercándonos a ese día. Más que nunca estamos en los postreros días. Si Pablo llamó postreros días a lo que él ya estaba viviendo y de lo cual él estaba hablando a su propio discípulo Timoteo, ¿qué no será cuando estamos hablando de 2 milenios después? Estamos mucho más cerca de los postreros días. Todo lo que está sucediendo en el mundo está abriéndonos claramente la tarjeta de presentación de todo lo que va a suceder y que tenemos que estar bien preparados en el Señor para poder vivir, para poder soportar, para poder estar de pie en el día malo y el día que pase todo, entonces quedar en pie. Como digo, el apóstol viene a decir en medio de todo lo que le enseña, son estas palabras. Vamos a venir desde el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Esto es muy importante. Doctrina. La doctrina tiene sentido cuando realmente manifiesta un carácter, una vida práctica. Si no, la doctrina es absolutamente vana e insuficiente. Y doctrina nos sobra. Tenemos mucha doctrina y estamos escasos en el fruto consecuente de la doctrina, que es la vida santa. El Señor nos dice, sed santos. ¿Dónde aprendemos a ser santos? Su palabra nos enseña lo que es un santo y cómo debemos de vivir la vida de piedad y de santidad. Por lo tanto, la doctrina que no evidencia una vida práctica no es una doctrina bien aprendida. ¿Por qué? El sentido, la razón de la doctrina es enseñar para practicar. Y si no, no tiene mucho sentido.
Dice así: mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. O sea, está hablándole en aquellos rasgos que tanto el Padre espiritual como el Hijo en la fe se parecen. Persecuciones, padecimientos. O sea, el Hijo está viendo todo lo que el Padre vivió, todo el carácter de su Padre, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y que de todas me ha librado el Señor. Pablo está escribiendo su última epístola. Pablo sabe perfectamente que le quedan muy poquitos días o muy poco tiempo para morir como un mártir. Y quiere dejarle esto a su hijo. Y ahora le dice estas palabras. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, todos los cristianos de todos los tiempos, todos los creyentes que profesan fe en Jesucristo, van a tener padecimientos a causa de la justicia. Esto es una verdad que no podemos obviar ni evitar. Es una verdad que no la podemos ver lejos. Es una verdad que la tenemos que sentir cerca, verla cerca de nuestro corazón. Porque cuando la vemos cerca de nuestro corazón, lo primero que realmente se va a manifestar es tu vida santa. Una vida santa expresada y claramente evidente en la experiencia de todos los que te rodean. La gente va a disfrutar con tu corazón. La gente va a dar gracias a Dios por tu vida y Dios se va a sentir muy complacido de ver un santo que ha amado y a quien le ha dado esa vida comportándose como Él espera. Tu Padre, mi Padre espiritual, espera mucho y siempre lo mejor y lo más correcto de nosotros. Es un Padre maravilloso. Entonces podemos ver que este asunto es fundamental, es importante. Entonces vemos que en este cocer, la ofrenda de harina, aprendemos un asunto fundamental y es los padecimientos que hemos dicho como primer punto por causa de la justicia. Para rematar este punto hay un texto en Lucas 12:50 que podéis anotarlo, sencillamente yo llevaré vuestro pensamiento y Juan 12:27 para que realmente podamos ver que la justicia por la que Cristo padecía estaba inexorablemente unida a la propia obra de la cruz, lo cual esto nos da una gran enseñanza, ¿sí? Jesús en Lucas 12:50 enseña claramente: de un bautismo tengo que ser bautizado y cuánto me angustio hasta que esto ocurra, ¿sí? O sea, Cristo estaba viviendo ya esa experiencia antes de que la propia experiencia ocurriera. Según se iba acercando al Calvario, Él iba intensificando su propia agonía, su propia experiencia, hasta llegar al punto, como veremos en la parte última, donde Él va a decirle al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, o las propias palabras de Juan 12:27, donde el propio Jesús dice: ahora está turbada mi alma. Esa turbación era una inquietud profunda, tremenda, de su propio corazón. Pero ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, en ese proceso, el propio Jesucristo vivió todos estos contratiempos y todas estas contradicciones. El punto 2 tiene que ver con los padecimientos por simpatía. Qué curioso. Este es una palabra castellana que viene de un verbo griego que viene en la Biblia muchas veces y que a veces está muy lejos de significar lo que nosotros en castellano entendemos, ¿sí? Nosotros tenemos en castellano muchas palabras: simpático, apático, antipático, ¿sí? Empático. Todas nos están hablando de una manera de comportarnos hacia otros.
Sí, cuando una persona es simpática, es una persona que realmente agrada con su carácter. Una persona que es empática es una persona que se identifica. Una persona que es apática es una persona indiferente por completo a todo lo que pasa a su alrededor y a todo lo que se siente. Y una persona antipática es aquella que ejerce lo contrario a la simpatía. Yo sé que aquí no hay personas así. Por eso lo mencionamos. Entonces, lo que vamos a ver es lo que realmente la Biblia enseña acerca de esta palabra. ¿Qué es sufrir por simpatía hacia otros? Vamos a abrir la Biblia en Hebreos, vamos a ir al capítulo 4, versículo 15 de Hebreos. Y después vas a dar un salto al capítulo 10, versículo 34. Capítulo 4 de Hebreos nos enseña a nuestro gran sumo sacerdote en el versículo 15, en su condición hoy. Y en su condición hoy, él puede ejercer una actitud de simpatía hacia ti, en tu vida. Entonces dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizarse con nosotros. ¿Ves ya lo que significa simpatía en la Biblia? Compadecerse. O sea, el término significa padecer juntamente con. Vamos a encontrar posiblemente diferentes términos que la Biblia nos va a hablar acerca de padecer juntamente con, de sufrir juntamente con diferentes verbos y con asuntos fundamentales que estrechan los lazos de la comunión, que realmente nos enseñan y nos fortalecen como cristianos. Esa regla en el capítulo 12 de Corintios nos enseña que cuando un miembro sufre, todos sufren juntamente. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran conjuntamente. Cuando un miembro es honrado, todos se gozan por la honra de ese miembro. Y cuando un miembro sufre cualquier tipo de situación, todos se preocupan por la situación de ese miembro. Por lo tanto, esto es un asunto fundamental. En teoría, estas cosas están muy claras, pero en la práctica y en la experiencia personal de cada uno no están tan claras. Nosotros somos muy selectivos y nosotros somos personas que únicamente identificamos el bien cuando directamente ese bien a nosotros nos afecta. Y nos perdemos evidentemente otros aspectos de otros hermanos y creyentes que están beneficiando a otros. A veces yo puedo estar en una conversación donde una persona ha sido generosa con alguien y donde una persona le ha dado a alguien algo que realmente ese alguien lo ha recibido. Y yo de repente sentir que ese alguien no ha sido bueno conmigo porque a mí no me ha hecho partícipe de esa dádiva generosa. Eso no es, evidentemente, una actitud que yo debo de permitir en mi propio corazón. Esto debe de ser una actitud que yo debo de rechazar, que yo debo de arrepentirme, que yo debo de absolutamente, como digo, erradicar de mi vida. No puedo en ningún momento dejarla que se asome a las intenciones de mi propio corazón para concluir en una actitud, en una pesadumbre o en un pensamiento inadecuado. Cuando yo pienso así, estoy pensando como el mundo, como cualquier ser humano. Estoy separándome de lo que es justo para meterme en lo que es mundano. Empiezo a apreciar aquellas cosas que tienen que ver con mis propias experiencias carnales y estoy despreciando la grandeza de la experiencia espiritual de gozarme por lo que otros tienen. Estas cosas a veces son tremendas entre nosotros. Ahogan la comunión, ahogan la vida, ahogan el vigor espiritual. Nosotros no necesitamos ir a una farmacia para poder comprar fármacos que realmente nos den una fortaleza extra. Tenemos al más fuerte en nosotros, al que nos da el poder para comportarnos siempre como debemos. Entonces,
Cuando nosotros empezamos a ver a Cristo en su simpatía, en su compadecerse por enfermos, por pecadores, incluso por sus propios enemigos, vemos que constantemente Él está desarrollando este carácter. Y nosotros tenemos que ser ejemplos vivos de este carácter. O sea, ¿cómo yo puedo recibir la simpatía de mi Señor? ¿Cómo yo puedo ser objeto de su compasión? ¿Cómo Él puede comprender todas mis faltas, todos mis errores? ¿Cómo realmente Él puede perdonar todas mis maldades? Él puede comprender mis debilidades y sin embargo yo no me parezco a Él en comprender hacia otros. Es una contradicción, ¿verdad? Es tan contradictorio. Eso se parece mucho a ese siervo que fue perdonado, ¿verdad? ¿Cuánto se le perdonó? Aquello que no podía pagar. Solamente por el hecho de ser perdonados de nuestros pecados ya es una razón más que suficiente para tener amor por todos los seres humanos, hermanos y paganos. Pero vemos que ese hombre recibió el beneficio. Y cuando encontró a un consiervo, o sea, una persona, que ahí tenemos el prefijo con, o sea, uno que servía juntamente con él, no tuvo más para él que el desprecio. La ausencia total y absoluta de cariño y de compadecimiento. Esto no está reñido con la verdad. Tú puedes amar a una persona y confrontarla con su situación y hablarle de su verdad, pero en una manera compasiva, en una manera amorosa, en una manera como Cristo nos enseña. No solamente exhibiéndote como cristiano, sino sufriendo como cristiano por la experiencia dura de otros. Esto es compadecerse. Es tener sufrimiento en tu corazón. Esto es duro. Esto es muy real. Y esto no lo vivimos tan a menudo como deberíamos. Pero para aquellos que queremos andar con el Señor, tenemos que empezar a ser experimentados en estos sufrimientos. Y no solamente en aquellos que tienen directamente una relación con nosotros. ¿Cuánto sufrimos por aquellos que nos importan y que poco sufrimos por aquellos que nos importan menos? Esto habla de desequilibrio cristiano en nuestra vida, que hay que aceptarlo así. Lo puedes ver exagerado, yo lo respeto, pero mínimo considera lo que estoy diciendo y valóralo. Amén. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 34. Aquí vemos cómo conecta la palabra con las propias experiencias siguientes. Dice así, porque de los presos, en un contexto de persecución a causa de la justicia. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. Aquí tienes de nuevo esta expresión, este verbo. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenemos en nosotros una mejor. Aquí la palabra tiene que ver con aquello que es superior y perdurable herencia en los cielos. Observa el contraste, hermano. La Biblia no nos deja indiferentes. Hay un compadecimiento, hay una conmisericordia, hay un cosufrimiento de aquellos que están presos, por aquellos que todavía viven libres y que saben que pueden estar presos en cualquier momento. Y que realmente van a experimentar lo mismo. Ahora dice que van a ser despojados de todo lo que tienen en esta vida. Estos son los bienes que están aquí presentados en Hebreos 10. Todo
por lo que has luchado, todo que has construido con decencia y con honradez. Es muy duro cuando tú realmente has trabajado por tener algo y de repente, injustamente, sencillamente por tu fe en Jesucristo te lo quitan todo. ¿Cuántos hay aquí que saben qué es esto? Eso no significa que no nos asomemos a la ventana de esta verdad, porque esto puede suceder en cualquier momento. Estamos viendo el control del gobierno en los hogares, el control del gobierno. Van absolutamente a negar que haya una enseñanza concertada. ¿Sabes qué es esto? Es el derecho de unos padres a decidir dónde estudian sus hijos. Ya no les llega con privarte de enseñar en casa. Ellos te van a decir dónde y quiénes van a ser los maestros que van a preparar a tus hijos para este sistema. Eso es diabólico. Y esto lo estamos viviendo ya. Y muchas veces estamos hasta satisfechos. Reto en cualquier momento. Una obra, una organización puede desaparecer por completo sencillamente por una actuación legal del gobierno, basada en la más absoluta injusticia. Hoy nosotros vemos nuestras vidas, nuestras casas, con ciertos recursos. Todavía podemos ir a comprar una pieza de ropa, todavía podemos regalar en un cumpleaños a nuestros hijos, todavía a veces podemos pedir un poquito de comida, hoy hay que pedirla por encargo, todavía. Pero vendrá el día que nos lo quitarán todo, que te quitarán todo si estás vivo para ese momento, como estos creyentes vivieron en Jerusalén. Yo no sé si estamos preparados para esto. Y si me dices cuando llegue el día ya te diré, o ya me prepararé, te estás equivocando, hermano. Hay que comenzar hoy a sufrir con nuestros hermanos, a saber qué es esto. Eso te preparará para sufrir tú cuando te llegue el momento. Lo demás son historias que tú lees que están lejos de tu experiencia. Pero yo estoy hablando de venir a la experiencia. Esto tiene que preocuparme a mí. Observa el gran contraste. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Pero con gozo, ¿por qué sufrían el despojo de sus bienes? Porque claramente estaban comparando lo que tenían con lo que tenían. Lo que perdían sencillamente era terrenal y temporal, pero lo que tenían era perdurable y eterno. Era imposible que fueran robados, despojados de estos bienes. Esos estaban con el Señor en su gloria. Ellos eran personas que sencillamente vivían como su gran Salvador les amaba y se compadecía de ellos, les atendía en sus debilidades. Ellos estaban totalmente enfocados y centrados en vivir juntamente con las experiencias de los hermanos, con un fin y un objeto común, la herencia perdurable, eterna, la que nunca se oxidará, la que nunca envejecerá, la que nunca dejará de ser, la cual está intacta y guardada por el Señor. Ese es nuestro depósito para ese día. Pero dime, hermano, ¿en qué te pareces a esta gente? Esto debe de preocuparte. Si me permites, esto debe de obsesionarte. Santamente, entiéndeme la palabra. Ser indiferente es lo peor que nos puede pasar. Señor, ayúdanos, ¿verdad?, a ser como estos hombres.
Apocalipsis capítulo 6. Ahora vamos a ir a un escenario tremendo. Me vais a dar 10 minutos más. A las 2:05 espero estar terminando este sermón. Hemos estado leyendo historia escrita y vivida por creyentes que ya partieron de este mundo en los principios del primer siglo de la Iglesia, a quienes escribió el escritor de Hebreos. Y ahora vamos a ir al versículo 9, capítulo 6, Apocalipsis, versículo 9. Para aquellos que piensan que estoy exagerando, incluso yo mismo pienso que estoy exagerando y me preocupo por no tratar de decir más que aquello que debo de decir con la ayuda de Dios. Estamos abriendo los sellos, o sea, los sellos son el comienzo, evidentemente, de la tribulación en este mundo. Es lo primero que va a suceder en el primer momento de los 7 años de tribulación que este mundo va a vivir. Dice así: cuando abrió el quinto sello, sabemos quién era el digno de abrir los sellos, ¿no? El Cordero inmolado, ¿os acordáis? Eso viene en el capítulo 5, exactamente el anterior. Dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esta visión que está viendo Juan tenemos que entender que Juan está teniendo una visión simbólica. Él no está viendo una realidad a tiempo presente, él está viendo una verdad futura, profética. Y en esa verdad profética él tiene que interpretar lo que el propio Señor le está enseñando, esa revelación de Jesucristo que el Padre le dio acerca de los últimos tiempos, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Estamos en las que serán después de estas. Ahora estamos viendo la tierra y lo que se vive en esta tierra. Ahora estamos viendo un altar que realmente nos tiene que llevar a pensar en cuanto a lo que son sacrificios, ¿sí? O sea, aquello que está siendo agradable a Dios. ¿Y qué es lo que está siendo agradable a Dios? El sufrimiento de los cristianos. El padecimiento de los cristianos, el martirio de los cristianos. Observa que cuando tú estás leyendo el verso 9, está diciendo que los que habían sido muertos y los que en ese momento vivían y tenían y experimentaban la persecución, era por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Esta era la razón. Si esto lo cambiaban, la persecución cesaba. Vienen tiempos donde sencillamente el hecho de renunciar a Jesús te dará una tranquilidad en esta vida. Te librará de padecimientos, te librará de la propia muerte, te librará de muchos aspectos. No es muy difícil negar a Jesús, negar la fe, negar la palabra de Dios. Lo que estos hombres, Juan está viendo que viven y que es un cumplimiento futuro, es tremendamente profundo. Antes se nos enseñó que no tenemos lucha con carne ni sangre, sí, pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Muchas cosas llegan a ser normales en nuestro diccionario de teología. Pero si por un momento hoy esto viniera sobre nosotros, que de repente entraran por ahí personas que nos llevaran detenidos, que nos pusieran contra paredes, que nos torturen, que nos martiricen y que lo único que nos están pidiendo es que sencillamente neguemos la fe, ¿hacia quién ejerceríamos la simpatía? ¿Aquello que nos va a llevar a la misma muerte que los demás? ¿Qué harías?
Son cosas que no está de más preguntarse. Estos tiempos vienen a este mundo. Están más cerca que cuando Juan recibió esta revelación. Están mucho más cerca que cuando Pablo escribió a Timoteo. Ahora vemos un altar y vemos esos sacrificios, esas vidas santas, piadosas, esas ofrendas que realmente están identificadas en la ofrenda de harina, aquel que vivió y murió agradando a Dios. Y en medio de todo hay un clamor. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es urgente, ¿verdad? ¿Te imaginas a estas personas con sus piernas cruzadas, sentados en una silla, con un café en la mano, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te lo imaginas así? ¿Cómo estamos nosotros en esta mañana? ¿Cómo era la urgencia de estos corazones? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué estaba siendo expresado en sus corazones? Por el padecimiento que tenían por el amor a sus hermanos. De esto hablo. Y esto es lo que viene a este mundo. Tenemos que prepararnos. Es tiempo de dejar las fábulas y venir a experiencias reales. Es tiempo de dar fuerza al cristianismo que Dios quiere potenciar en nosotros. ¿Hasta cuándo? Era un clamor urgente de un momento que era insoportable, insostenible, de un sufrimiento profundo, de una situación que no había escapatoria para ella. Solamente había una escapatoria, era la intervención del Señor, de la justicia divina. Era la única esperanza que ellos tenían. Y por eso levantan sus oraciones. Y por eso lo que nosotros podemos ver aquí tipificado es ese altar del incienso, ¿sí? Donde realmente podemos ver a nuestro Señor también orando e intercediendo, no solamente en su vida terrenal, sino en su propia vida hoy como sumo sacerdote y a la propia iglesia hoy, rogando, llenando, siendo ese altar de incienso que hace que el trono de Dios reciba y dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Tú te separas de todo lo que no eres tú. Y no queremos nada que no tenga que ver contigo. Esta es la declaración. No juzgas y vengas. Esto nos suena a los salmos imprecatorios de David cuando rogaba por la venganza de Dios contra sus enemigos. Vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Observa el verso 11. Y se le dieron unas vestiduras blancas, pero no son las vestiduras de la redención. Estos hombres viven en este mundo. Y estas vestiduras tipifican, simbolizan lo que realmente ellos son y representan. Lo cual debe de darles quietud, tranquilidad, paz, confianza, fe, saber estar, entender el momento donde viven y soportarlo. Esto es lo que está enseñando aquí el libro de Apocalipsis. Dios les dota de un consuelo y les dice, descansa. No es el descanso eterno, es el descanso que tenían aquellos que sufrían con gozo el despojo de sus bienes, entendiendo que tenían una herencia mejor y más perdurable. Eso me hace descansar, pero no me quita la experiencia, no me quita la preocupación, no me quita el dolor.
no atenúa la persecución, no me libra de aquello que estoy viviendo. Lo único que a mí me libra es la vía espiritual de comunicación que tengo con Dios, por medio de la cual el mismo Dios usa esa vía para responderme. Y en su respuesta me dice, descansa y sé firme en tu fe. Mira quién eres. Porque todavía lo que tú me pides no va a suceder ya. Estos hombres que estaban muriendo se conocen como los santos de la tribulación. Dios les dignificaría. Pero el Señor les va a decir así, ¿hasta cuándo? Ya les contesta. ¿Hasta cuándo tiene una respuesta? ¿Cuándo va a ser el momento? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Los consiervos nos está hablando de aquellos que habían ya padecido la muerte y los hermanos son los que están viviendo juntamente con la experiencia, con ellos. Estos son realidades, amén. Estos son cosas serias, ¿verdad? Esto no es decir, me quiero parecer a tal o a cual, no, esto es sencillamente decir, ¿quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? A ti se te ha dado la gracia no solamente de creer, sino de padecer por él. Y esto llegará. Está más cerca de lo que pensamos y tenemos que aprender a vivir en estos tiempos, como digo, de tranquilidad. En estos tiempos de guerra espiritual, pero donde realmente podemos predicar con regularidad, todavía podemos predicar, todavía podemos congregarnos, todavía podemos hablar de Jesús a la gente, todavía entra un cliente en un lugar donde estamos trabajando y le hablamos de Jesús. Todo esto hoy realmente es muy diferente de este momento del que estamos hablando y del momento que vivían los creyentes a quien escribió el escritor de Hebreos. Y muy diferente del momento que muchos cristianos viven en muchas partes del mundo. Por lo tanto, aquí vamos a dejarlo en esta mañana y vamos a recordar la importancia de estos sufrimientos. Sufrimientos por la justicia, sufrimientos por amor, simpatía, condescendencia, coigualdad, co-sufrimiento. Y de esto, si se nos permite, hablaremos un poquitín más para poder cerrar lo que hemos iniciado en esta mañana. Amén. Que Dios os bendiga y muchas gracias.